En el presente video tutorial se explicará cómo crear una base de datos en blanco y cómo comenzar a crear tablas. Para ello recurrimos al menú Archivo, Nuevo y seleccionamos Base de datos en blanco. Elegimos una ubicación, por ejemplo, lo ubicaremos en el escritorio, le colocamos un nombre, por ejemplo, Video Club, el apellido de cada uno de ustedes y hacemos clic en Crear, con lo cual se abrirá la ventana Base de datos en donde vemos que figuran los distintos elementos que conforman una base de datos: tablas, consultas, formularios, informes, páginas, macros y módulos. Comenzaremos creando las tablas que conformarán nuestra base de datos, en las cuales se almacenará la información de dicha base. Entonces, para crear las tablas, lo que debemos hacer primero, desde la vista diseño, definir los nombres de los campos, los tipos de datos y, opcionalmente, una descripción de cada campo. ¿Sí? Entonces, hacemos clic en crear una tabla en la vista diseño. Vemos que tenemos otras opciones, ¿sí? Pero elegiremos esta. En la ventana que se abre, vemos que tenemos tenemos dos paneles, panel superior y el panel inferior. En el superior comenzaremos introduciendo los distintos nombres de los campos y definiremos el tipo de datos que contendrá cada uno. El primer campo va a ser número de socio. Noten que los nombres de los campos no deben contener espacios en blanco. El tipo de datos seleccionado para número de socio será número. En descripción podremos escribir un texto que aclare qué información se debe introducir. Por ejemplo, podemos poner: ingrese el número de socio. Dicho texto se visualizará en la barra de estado. Ingrese el número de socio. El segundo campo será nombre y apellido. El tipo de datos lo dejamos como viene predeterminado, que es texto. Domicilio, que también dejaremos texto, y teléfono, que también dejaremos texto, ¿sí? Porque en el teléfono introduciremos el guión para separar los distintos números. Vemos que al posicionarnos en cada campo, en el panel inferior, vemos distintas propiedades que se van a poder modificar. Por ser la primera base de datos, dejaremos las propiedades que vienen de manera predeterminada. Por último, en cada tabla agregaremos una clave principal, que es un campo que nos servirá para relacionar las distintas tablas que conformarán la base de datos video. Para ello nos posicionamos en este lugar, ¿sí? Porque elegiremos número de socio como clave principal. Entonces, hacemos clic y hacemos clic en el botón clave principal. Guardaremos la tabla. Al cerrar la ventana tabla 1, se nos preguntará si la queremos guardar. Le colocaremos como nombre socios. Aceptamos. Una vez creada nuestra tabla socios, lo que debemos hacer es comenzar a introducir los valores, es decir, la información de cada socio. Para ello, hacemos doble clic en la tabla socios y vemos que podemos comenzar a introducir los la información de cada socio, ¿sí? Por ejemplo, lo haré con el primero. Socio número 1, Mario Rosales. Domicilio y teléfono.
Muy bien. Vemos que al posicionar el cursor en número de socio, acá podemos apreciar el texto que hemos introducido en descripción. Ingrese el número de socio. Muy bien. Una vez que completemos nuestra tabla, la guardaremos